Gracias por sintonizar A Primera Hora, un programa pensado para ti. Señora, gracias por continuar con nosotros aquí en A Primera Hora, recibiendo a gente especial y en nuestra entrevista central de hoy. Analizamos varios temas que están en el tapete en el país con César Fernández, quien es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Y tengo que decirlo, amigo nuestro, sí, amigo nuestro. Buenos días, César, ¿cómo estás tú? Buenos días, joven, caballero. Buenos días, César. Amables televidentes de este importante espacio. Gracias por invitarme a aprender con ustedes aquí, que son los que aprender, sí, cómo no aprender. César, un veterano de la comunicación. César, ayer en la mañana nosotros teníamos aquí una entrevista y cerrando la entrevista, no siempre está actualizándose, veo que está causando revuelo el anuncio de un decreto que dice que le colocarán impuestos, se pagará impuestos a las plataformas digitales. Yo vi que no tenía 15 minutos y llevaba más de 500 comentarios. A la hora llevaba casi 2.000 comentarios otra publicación. Y sabía, y lo dije antes de irnos aquí, hoy va a ser un día picante para el Estado Dominicano, para el gobierno del presidente Abinader. ¿Qué pasó con este decreto? Porque veo que salió Peñita diciendo que el pueblo le enfrentó, pero ¿qué sucedió realmente con este tema? Bueno, primero la reacción del pueblo dominicano. Usted está hablando de que hoy en día todos nosotros pagamos un 30% por el uso del Internet. Para empezar por ahí, porque en las telefonías que te cobran el 18, más el 10 del desarrollo de la telefonía y hay otro impuesto que es el que completa el 30%. Es decir, por el uso de Internet usted paga el 30%, para empezar. Ahora usted iba a pagar adicional por el uso de cualquier aplicación. Y el dominicano, por ejemplo, ahora con el tema de los costos de la vida, ¿qué hace? En su casa ve una película en una plataforma, Netflix, Hulu, qué sé yo, cualquiera que haya de esa por ahí, y va a tener que pagar adicional. Entonces, estamos hablando de un doble tributo. Y que evidentemente con los niveles que tiene el dominicano ahora de ansiedad por el tránsito, sí, de temor por salir a las calles, y ahora lo que único que podía hacer era quedarme en mi casa, y a veces ni siquiera en la televisión, porque no hay energía eléctrica, sino en el celular o en la tablet viendo una película, una serie, una novela, un documental. Entonces, también tú le ibas a limitar eso. Eso por esa parte, por la parte del componente social. Ahora, tengo entendido que los Estados Unidos reaccionó. Evidentemente, la mayoría de estas plataformas son norteamericanas. Entonces, fíjense cómo el presidente Trump ha estado manejando el tema de los aranceles, que ya ayer dijo que va a revisar lo de México, va a revisar lo de Canadá. Ya el hombre está buscando un bajadero, pero cuando le quisimos nosotros, esta media isla bananera, y que ponerle impuestos al imperio, ahí tengo entendido que reaccionó los Estados Unidos, y por eso fue que los efímeros 15 minutos del decreto de las plataformas sociales. Claro, pero el decreto venía desde enero. De enero. Tiene fecha del 17 de enero. Se filtra o se procesa en la madrugada o en la mañana, la noche del lunes, y se hace público ayer martes. La pregunta es... Y era para implementarse... A partir de julio. Exactamente. Exactamente, pero yo lo que me digo es, dentro del gobierno, en el momento de que se emite, de que se redacte ese decreto que tiene varias páginas, no se pensó tal vez, y lo digo a nivel político, tú que has estado en este tema, no se pensó en la repercusión que podría traer con este aspecto específico. Fíjate que la cronología que haces perfecta del decreto. Se crea en un momento determinado, se emite en un momento determinado y se iba a poner en funcionamiento en un momento determinado. Era para sopesar la atmósfera. Pero ¿de qué viene este decreto? Tomar la temperatura de la gente. Vamos a entender el decreto, porque no es el decreto, es el problema que tiene el gobierno dominicano con el tema de ingresos y gastos. Ahí que está todo. Fíjate que no se pudo hacer la reforma, la modernización fiscal, que así le llamaron a la reforma tributaria fallida del presidente Luis Abinader. No se pudo hacer. Y han querido introducir reformas por parte. Ahora mismo, fíjate cómo el CONEP acaba de decir que no acepta ese tipo de reforma por parte. Quieren introdujeron, bueno, de hecho, un proyecto de ley en el Congreso el día de ayer también, para ir eliminando algunas exenciones a algunos sectores. Esto de la plataforma digital. También el aumento
de la valoración del IPIS. Es decir, ellos están buscando la forma de reducir el déficit que tienen de ingresos para poder seguir manteniendo el mismo nivel de gasto. Ahora, si el problema del gobierno era, decimos nosotros en la Fuerza del Pueblo, buscar 122 mil millones de pesos, ese era el problema. Oigan qué cifra estamos hablando. 122 mil millones de pesos, que equivale al 1.7% del Producto Interno Bruto. Y usted tiene sectores claves donde usted puede obtener esos recursos. Y vamos a verlo. El primero, desde mi punto de vista, el sector eléctrico. Usted heredó un sector eléctrico en muy buenas condiciones, no como la que usted tiene ahora. Los niveles de pérdida cuando heredó el gobierno del Luis Abinader, tanto en transmisión, en facturación y en cobro, estaban alrededor del 25-26%. Al día de hoy, eso está en 42%. ¿Qué significa eso? Para que nos entendamos. Significa que en vez del gobierno todos los años buscar 500 millones de dólares como subsidio al sector eléctrico, ahora está buscando 1.700 millones de dólares. 1.700 millones de dólares significan más de 120 mil millones de pesos en subsidio. ¿De cuánto era la reforma? De 122. Fíjate cómo en el sector eléctrico está el problema. Ahora bien, que usted no lo podía llevar a cero las pérdidas, que el subsidio no lo puede llevar a cero. Correcto, lo entendemos. Esa es la meta a largo plazo. Pero si usted lo hubiera llevado a la mitad, el subsidio se queda en 700 millones de dólares y no en 1.700. Entonces, ahí está una deficiencia del gobierno. Yo siempre ando con este titular que me encanta, porque a veces dicen, no, que la Fuerza del Pueblo dijo. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Vicepresidenta Raquel Peña afirma faltó inversión para combatir los apagones. Entonces, ella misma, que es la coordinadora de ese gabinete, dice que nosotros no hicimos las inversiones correctas, aún habiendo tomado miles de millones de dólares prestados en el Congreso que dicen que es para el mejoría del sistema eléctrico. Entonces, ahí hay parte del problema. Vámonos a otra parte del problema, porque acuérdense que la visión que queremos dar es que el problema del gobierno es de ingresos y mal gasto. Ellos no quieren parar el gasto. Entonces usted se va a la nómina pública. En estos 4 años que recién pasaron, la nómina pública aumentó en cerca de 100.000 empleos. Cerca de 100.000 empleos. ¿Ustedes saben cuánto significan esos nuevos 100.000 empleos? 135.000 millones de pesos. ¿De cuánto era el problema que estamos hablando del principio? De 122. Entonces, en parte de la nómina pública está el problema. Con esto no estamos diciendo que la Fuerza del Pueblo quiere que baje la nómina pública. Lo correcto era que usted lo dejara como usted lo encontró. Siempre habrá un aumento. El aumento histórico es de un 4 o 5% cada vez que hay un cambio de gobierno, pero aquí el aumento es de un 10%. César, pero ¿cómo corregir ese déficit? Partiendo primero del hecho de que Leonel Fernández en campaña dijo que se necesitaba un pacto fiscal y él se comprometía a esto. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Ustedes están dispuestos a sentarse a la mesa del diálogo con el gobierno para discutir la tan necesaria reforma tributaria que todos los partidos la apoyaron en principio? ¿Sabes? No, la reforma tributaria, no solo los demás partidos de la Fuerza del Pueblo, del primer momento no estuvo de acuerdo. ¿Y por qué? Porque el problema que tenemos a veces es un poco de amnesia en la República Dominicana. Y yo estoy en la Fuerza del Pueblo y estoy al lado de Leonel Fernández porque para mí es el político más coherente que tiene nuestro país. ¿Y a qué me refiero? Me refiero que en el año 2012, cuando él sale del gobierno, él deja una herramienta que se llama Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que es la Ley 1-2. ¿Qué decía esa ley, entre otras cosas? Esa ley no planificaba a 20 años. Esa ley decía en su pacto fiscal, escuchen esto, pacto fiscal, ¿qué dice la ley? Bueno, la República Dominicana tiene los últimos 20 años creciendo un 5% sostenible sobre su Producto Interno Bruto, independientemente de crisis. Estamos invirtiendo cerca del 3% en infraestructura, lo cual dinamiza y genera la economía. Ahora, tenemos un compromiso serio que es el 4%, que fue un pacto nacional en ese momento. Y tenemos entonces una presión fiscal en ese momento de un 13%, un 12.8%. Es imposible que un país se desarrolle con una presión fiscal de un 13% cuando ya obedece el 4% a la educación. Entonces, ¿qué planteaba el presidente Fernández? Bueno, vamos a sentarnos todos en una mesa porque poco a poco hay que ir subiendo la presión
fiscal sobre nuestro Producto Interno. Es decir, hay que aumentar los impuestos, pero poco a poco. ¿Por qué un pacto fiscal? Porque ahí incluía revisar las exenciones fiscales. Bueno, si tengo el Confotur, que es para impulsar el turismo, bueno, quizás no es necesario que sigamos haciendo Confotur en Punta Cana, porque la Punta Cana tiene 60,000 habitaciones, tiene 90 hoteles, tiene un aeropuerto, con miras a tener otro. Entonces vamos ahora a usar esa exención para otro polo turístico y vamos a impulsar la economía por ahí. Si tengo, por ejemplo, el subsidio del combustible y puedo tener un método que me sea más eficiente, que el subsidio le llegue al ciudadano y no le llegue a los choferes y se roben el subsidio, entonces vamos por ahí. Entonces en esa gran mesa lo íbamos a lograr. ¿Y cuál era el objetivo del presidente Leonel Fernández con esto? Que al año 2020, es decir, que hace 4 años atrás, esa presión fiscal estuviera alrededor del 20%. Imagínense, nosotros con un 20% de presión fiscal con respecto al PIB, tuviéramos dinero para la seguridad, para la salud, porque todo es dinero. Entonces, en América Latina ese es el promedio, 21%. ¿Qué pasa? Ahora, en estos 4 años, el presidente Abinader se han pasado tomando prestado dinero para gastar. Hemos tomado 29,000 millones de dólares prestados y de los cuales solamente el 8% se ha invertido en gasto de capital, es decir, en obras de infraestructura. Y el 91% se ha ido por la basura. El 91% se ha ido en nómina, en pago de servicios, en energía eléctrica, en publicidad de la Presidencia de la República, en tarjeta de ayuda a destiempo, en planes sociales inventados para ganar unas elecciones. Entonces ahí es que está el problema. Ahora salió lo de la plataforma digital, pero el problema del gobierno está precisamente ahí en la calidad del gasto y en los ingresos que tiene, que no son suficientes para lo que está gastando o despilfarrando el gobierno. Claro, tú sabes, César, yo tengo unas cuantas curiosidades de cara a algunas declaraciones que daba el presidente el lunes. Por ejemplo, una de las proyecciones que hacía el presidente Abinader fue de que para el 2028 él pretende dejar al país con un 80% de la población con acceso a 24 horas a electricidad. De igual forma, reducir a un 0.1% la pobreza extrema y que el 50% de la población dominicana esté en el estrato social de clase media. Esas proyecciones son posibles y nosotros hacíamos la pregunta el martes, ayer, porque decíamos, es que hay muchas cosas que como que con el gabinete y con el equipo que tiene como que nos impulsan. ¿Se podrá lograr o está en este tiempo, 3 años? 3 años no. Quítale la temporada de campaña y toca el hecho de que la pasada semana en su rendición de cuentas tenía 4 equipos de campaña paralelo, previo y post a él. Entonces, ¿es posible, quitándole tal vez las distracciones al presidente, que logre esta meta? Mira, nosotros tenemos una tesis en la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández lo ha dicho varias veces. Este es un gobierno que improvisa. Este es un gobierno que no planificó nada. Este es un gobierno que vino a inventar. Una de mis principales lecciones al lado del doctor Leonel Fernández ha sido que cuando llegues a Palacio debes haber pensado antes. No puedes pensar, llegar a Palacio, soy presidente de la República. ¿Qué vamos a hacer? Como que, sino que hay que pensar antes. Eso te dice, por ejemplo, educación. Mira, esto es un tuit que yo hice. Esto fue antes de que el señor Ángel Hernández saliera del ministerio. Mira qué dice ahí. El presidente está recibiendo un plan de educación en su 5º año de gobierno. En su 5º año de gobierno está recibiendo un plan de educación. Entonces tú me estás diciendo que tu plan de educación me lo vas a llevar en el 5º año, no el primer año. Eso es parte de la improvisación. Vamos a tener 24 horas en el 28 cuando usted se vaya, pero cuando usted llegó habían 24 horas. Cuando usted llegó habían 24 horas, entonces tú estás retrotrayéndome el bienestar a lo que ya estaba. Lo dañas y ahora lo quieres arreglar. Fíjate los niveles de improvisación. El señor director de pasaporte dice que va a hacer una oficina en el centro de la ciudad. La gente comienza a protestar. Ese sector se movilizó. Fíjate que los popis también se movilizan, porque ellos se movilizaron en su área y desmontaron eso. ¿Por qué? Porque ese señor probablemente, digo yo, se inventó esa oficina ahí. Porque yo digo, yo fui a pasaporte, a renovar mi pasaporte en el medio de la crisis. Cuando voy, me doy cuenta rápidamente de lo que hay. Lo que hay es un exceso de demanda de pasaporte. La gente que está ahí sabe hacer su trabajo.
la gente que vi ahí, lo vi con conocimiento. ¿Qué vi? Demasiada gente. Entonces usted agarra la estadística de quién está sacando pasaporte y de dónde viene. Si son muchos del sur, ponga más oficinas en el sur. Si son muchos del norte, más oficinas en el norte. Y usted descongestiona esa oficina. Pone oficinas de pasaporte en los supermercados, en los malls, en las plazas. Y usted descongestiona, simplifica. Pero no, parece que pensar es complicado en este gobierno. Y no lo logran hacer. Pero cuando tú te vas al área de infraestructura, ahí que la puerca retuerce el rabo. Fíjense que yo nunca había visto en un discurso, y ustedes que deben haber visto o más discursos que nosotros, o quizás la misma cantidad de rendición de cuentas, que algún presidente definiera las obras públicas en un solo párrafo. Este discurso, un solo párrafo, textual, prácticamente textual. El Ministerio de Obras Públicas hizo 130 obras. Muy bien, próximo tema. ¿Por qué? Por eso se llevaron al señor ministro. Porque en 4 años no pueden exhibir una obra, una sola obra. Vamos a ver. No hay ninguna obra del gobierno. Lo retiro. Sí, la circunvalación de Asua, es correcto. Se entregó en el año 2023. Ustedes recuerdan una frase famosa del presidente Abinader que decía, a mí sí me rinden los chelitos. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, claro. Miren cómo le rinden los chelitos al presidente Abinader. La circunvalación de Asua tiene 12.96 kilómetros, 13 kilómetros, vamos a decir. Y la encontró el gobierno en un 60% de ejecución del gobierno anterior. La concluyen, es una obra a 2 carriles, y cuando nosotros vemos el informe que da la presidencia, que da el Ministerio de Obras Públicas, de cuánto costó la carretera, y comparamos con carreteras similares que hicieran los gobiernos anteriores, por ejemplo, el presidente Leonel Fernández, que construyó circunvalaciones como la de La Romana, la de San Pedro, la de Santiago, y el propio gobierno del presidente Medina, que hizo también varias circunvalaciones, el costo de los gobiernos de esos presidentes era de 220 millones de pesos el kilómetro. Esa circunvalación de Asua nos costó a los dominicanos, bajo el mandato del presidente Abinader, 460 millones de pesos el kilómetro, más del doble. Entonces no es verdad que usted, presidente, le rinde los chelitos. Usted hace menos cosas con más dinero. Pero en el mismo sur usted se va a la circunvalación de Baní. Abril del 2024. Primero, en el discurso de rendición de cuentas del 22, dijo el presidente que la inauguraba en el 22. En el discurso del 23 dijo que la inauguraba en el 23. Y en el discurso del 24, obviamente, que estaba en campaña, que la inauguraba en el 24. En abril se destapa un viceministro de Obras Públicas y dice que la carretera va viento en popa, que el presupuesto de la carretera es correcto, que lo incluye todo y que terminan en diciembre. Abril del 24. En julio, Lorenny, en julio, otro viceministro dice que hay que hacer una licitación nueva para terminar la circunvalación de Baní. Entonces yo me pregunto, entonces la información que dio el otro viceministro, ¿era de otra carretera? ¿Era de otro ministerio? ¿O el señor no sabe de ingeniería? ¿Y entonces en cuánto salió esa licitación nueva? 3.000 millones de pesos más. ¿Por qué? Porque le faltaban los puentes. Entonces, si usted dice que es ingeniero, y va a hacer una carretera y no tiene puente, entonces bueno, será ¿cómo se llama esto? Con carros que son drones que pasarán volando. Entonces, tú estás hablando que una carretera le está saliendo el doble de lo que estaba presupuestada. Y no te estoy diciendo no es que está sobrevaluada, sino que no lo planificaron. No estoy diciendo que haya dolo en los precios, que haya mal manejo, etcétera. Lo que estoy diciendo, parto de mi idea original, que es un gobierno que no planifica, que no entiende, que no sabe hacer las cosas. Entonces, esa carretera te la multiplicó por 2. Pero tú te vas a, por ejemplo, el fracaso en ejecución, por eso tú buscas la media de inversión de capital en estos 4 años, ha sido un 15%. O sea, por cada 100 pesos, el gobierno gasta 15 o malgasta 15, 85 y gasta 15. Entonces tú te vas a la circunvalación de San Francisco de Macorís, que tiene ahí olvidada, no se termina. La circunvalación de Navarrete, duraron 3 años licitándola por intereses entre contratistas y eso, y al final, ¿quién sufre? El pueblo. La circunvalación de Moca es una utopía. ¿Tú entiendes? Entonces, el nivel de infraestructura, este gobierno ha sido un fracaso. ¿Por qué? Porque no ha tenido la capacidad de lo poco que iba a invertir, invertirlo. Y para mí lo más trágico es que el tercer dolor de cabeza del dominicano
primero es buscar qué comer por la mañana. Segundo, que no te maten en la calle. Y tercero, llegar a tu trabajo, en el medio que sea, porque el tránsito es un caos. Y si la solución principal para el tránsito y la movilidad es el transporte masivo, dígase el metro de Santo Domingo, ¿cómo es posible que usted en 4 años de gobierno, ya para 5 y 3 años de ejecución de esa obra, no haya terminado 7.3 kilómetros de metro? Y el presidente es tan Especial. especial Ah. que ayer en la semanal, antes de ayer en la semanal, ¿Le dio una respuesta a ustedes? sí, y tendrá la de él. Sí. Le van a Tendrá la de responder. él, pero auténtica, no falsa. Sí, porque él dijo a Él ustedes. dijo en la semanal que los 7, primero dijo que eran 7.8 kilómetros. Él mismo no sabe cuánto que está haciendo de metro, porque son 7.3. Eso es lo primero. Y él dijo que él lo va a hacer más rápido que lo que hicimos nosotros. Maestro, las 2 líneas del metro que hizo Leonel Fernández, 1 y 2, las hicimos en 3 años y medio. Pero puesta en operación, ¿sabe cuándo empezó este metro? Febrero del 2021. Estamos en febrero, En marzo. perdón, del 2022. Estamos en marzo del 2025. Es decir, que esa obra ya tiene 3 años. Y no es verdad que usted la va a entregar en 6 meses. O sea, ni siquiera la va a hacer al mismo tiempo. Pero lo que hay que entender es que es la mitad de la distancia. La mitad. Usted está haciendo la mitad. Así es. César, mira, un tema interesante que sin duda alguna choca para el que es necesaria la posición de ustedes como bloque en el Congreso Nacional es el tema del Código Penal Dominicano. Una iniciativa que tiene alrededor de 22 años pululando en el Congreso. 419 artículos ya debidamente actualizados, que no hay manera de que pase. ¿Cuál va a ser la posición de ustedes, por fin, ahora que dice el presidente de la Cámara de Diputados y del Senado que se le va a dar salida? ¿Seguirá impactando la decisión política de los diferentes partidos, las posiciones conservadoras de la Iglesia, de la Embajada norteamericana, que sin duda alguna se ha dicho, y me parece cierto, que han impedido que ese instrumento de persecución del delito se apruebe por fin? Mira, nosotros, te decía fuera del aire, que hemos concluido nuestro congreso, Franklin Almeida Rancier, y uno de los temas interesantes, las mesas que se trabajó y un documento que se emanó del Congreso, es nuestra línea legislativa, es decir, cómo nuestros legisladores deben abordar los temas, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Y ahora nos abocamos a aplicar ese nuevo instrumento en el partido. Te aseguro que ya en los próximos días estaremos viendo ese tema en la dirección política, que todavía está fresquecito, apenas el domingo lo hicimos. Ahora, te digo, la posición anterior a lo nuevo que veremos, la Fuerza del Pueblo es pro que tengamos ese código penal. Y hemos sido pro a que haya una ley especial para el manejo del aborto. Siempre lo hemos hablado, pero estamos más inclinados a que finalmente de las 227 leyes que emanó la Constitución del año 2010 se cumplan. Faltan todavía unas 80 leyes 84. que son necesarias producir para que esa Constitución finalmente pueda entrar 100% en funcionamiento, a diferencia del maquillaje constitucional que se acaba de hacer, que evidenció y quedó demostrado que sigue siendo el presidente de la República quien designa al magistrado procurador general. ¿Cómo Pero va a ustedes votaron por ser? él, pero ustedes Sí. fue una decisión unánime. Nosotros fuimos coherentes. ¿Qué yo dije ahorita? Coherencia. Cuando salió el gobierno a decir que se iba a modificar la Constitución para introducir en el Consejo Nacional de la Magistratura la elección del procurador, ¿qué dijo la Fuerza del Pueblo? No es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque lo elige el presidente. Si decimos eso es que estamos de acuerdo que sea el presidente. Señores, el procurador nace del abogado del rey. Ese es el que representa el Poder Ejecutivo ante el sistema de justicia. Entonces, ¿qué pasó? Que el presidente manda una terna con una persona encabezando, o manda una persona, y fuimos coherentes. Entonces, ¿ustedes no creen en la independencia, ciertamente, de la Es que Procuraduría? la independencia, es que la Procuraduría no tiene que ser independiente. La Procuraduría es perseguidora, debe perseguir. Y la independencia se la dimos nosotros, o se la dio la Constitución Dominicana en el 2010, cuando la hace independiente administrativa y operativamente.
Y pero más allá, cuando se hace la ley 187, la orgánica del Ministerio Público, que lo hace totalmente independiente. Aquí, o sea, yo me río porque el presidente Abinader dice que el gran logro de su gobierno es la independencia del Ministerio Público. Pero entonces, si es independiente, no es un logro suyo. Digo yo, si es independiente, es un logro de la independencia, no del Poder Ejecutivo, porque yo asumo que él no llamó a ningún magistrado. Mire, tranquen a fulano, o suelten a fulano, o no tranquen a fulano. Él no incidió con eso. O sea, la operación natural de ese órgano es la que da el resultado, producto de la independencia a través de la Constitución del año 2010. Ahora, César, tú sabes que uno aquí, yo lo decía ayer, lo mencionaba hoy en mi comentario, a mí no me gustaría verme como una detractora del gobierno. Yo trato de buscar siempre el equilibrio y voy ahí con un tema que tú lo mencionabas y es fundamental para el dominicano. El tema número uno de todos los dominicanos es la alimentación. Si usted no está bien alimentado, no va a ser productivo en su trabajo. Si usted no está bien alimentado, no va a tener salud y por ende todo lo demás se desploma. Podemos decir que el costo que tiene la canasta básica, los productos principales, se debe a políticas fallidas del gobierno o es un tema de inflación a nivel mundial. ¿Es lo que está pasando en el mundo o es una situación que se puede controlar? Y hago el paréntesis, por ejemplo, porque mi familia, que es de San José de Ocoa, de Rancho Arriba, en el patio donde mis tíos, mis abuelos, yo cuando voy vengo con saco lleno de cosas, pues eso se da ahí. Sí, a mucho de todo. Entonces, una población con una tierra tan fértil puede pasar hambre y cómo hacer para que esos productos no se encarezcan tanto, sobre todo por un programa que se lanzó hace aproximadamente más de un año, se llamaba Del Campo al Colmado. Al colmado, ese fue un bulto que hicieron en campaña. Mira, yo me río porque el señor presidente de la República dice y sostiene, a veces tosudo porque lo sostiene, de que la oposición solo critica y no hace propuestas. ¿No hacen propuestas? ¿Ustedes no hacen propuestas? En el año 2020, escuchen esto, en plena pandemia, la Fuerza del Pueblo emite un documento, nuestras dos secretarías que tienen que ver con el sector campo, agropecuario y agrorural, hacen un documento conjunto haciéndole una serie de recomendaciones al gobierno de qué hacer en el sector agropecuario. ¿Por qué la Fuerza del Pueblo llama la atención? Pero un documento con una línea de acción, o sea, no un documento político, sino un documento técnico apoyado en el criterio político. Decía en ese momento, le recomendaba al gobierno, mire, usted está en una pandemia, en esta época nadie está sembrando, nadie está produciendo o quizás está reducido al mínimo esa producción. Nosotros como partido recomendamos lo siguiente, haga una mesa de trabajo con todas las instituciones que tienen que ver con el sector agropecuario, el IAD, el INDRI, el Ministerio de Agricultura, el FEDA, etcétera, todas esas instituciones. Haga un plan de siembra masiva de productos, de facilidades, de préstamos a tasa cero, importe semillas, etcétera, lo que haya que hacer. ¿Para qué? Para que en el 2021 no haya escasez. Nosotros luego no nos quedamos ahí. Nosotros hicimos este estudio que se llama Impacto de la Inflación. Esto es un estudio serio que hicimos. Esto no es que nos sentamos por ahí. Y miren lo primero que encontramos en este estudio. Miren qué belleza. Uno de los tantos hallazgos en este estudio es, si usted ve aquí, ese cuadro, son tareas de siembra de productos en la República Dominicana y lo que están en rojo, negativo, son las tareas que se dejaron de sembrar. O sea, el gobierno hizo lo inverso a lo que la Fuerza del Pueblo propuso. O sea, se hizo la propuesta fue de boca, fue en las redes, se le mandó al gobierno. Se le mandó y se hizo público, se hizo una rueda de prensa y se entregó. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? En vez de sembrar más, sembró menos. ¿Pero dónde está el quid del asunto, Lorena y amigos televidentes? Es que las importaciones de productos terminados alimenticios en el año 2020 eran 3.000 millones de dólares. ¿Tú sabes cuánto terminó en el 2024? En 6.000 al año. 6.000 millones de dólares. Es decir, estos señores que están en el gobierno no entienden. Si tienes que sembrar más, siembras menos. Importas más, ¿qué haces? Encareces los productos como quiera, porque a pesar de que se trajo pollo de Brasil, el pollo siguió por las nubes, pero lo peor es que quiebras a los productores locales. Recuerden cuando se puso la tasa cero a los 60 aquellos productos que incluía el pan, que se importó pan sobao, pan de agua,
En ese momento, señores, quebraron el 35% de los panaderos nacionales. El 35%. Por esa medida desatinada del gobierno. Y al final tuvieron que quitarla porque al final del día lo que quieren es beneficiar a sectores importadores que están allegados al gobierno. Entonces, el tema de la inflación, el gobierno ha dicho que estuvo controlada en el año 2024 sobre la meta que establece el Banco Central, que es 3 más o menos 1, o sea, es decir, alrededor o 2 y algo o 4. Estuvo cerca de 4. Pero lo que no te dice el gobierno es que la acumulada en estos 4 años, hay productos que están por encima del 40%, como la carne de res, la carne de cerdo, la carne de pollo. O sea, te subieron, pero no te han vuelto a bajar. Y la gente sigue ganando lo mismo. En el año 2011, una persona que ganara salario mínimo de una empresa grande, en ese momento podía comprar el 80% de la canasta familiar. En el año 2025, aún habiendo un aumento salarial, que por cierto, fraccionado, que es un fracaso para el pueblo, tú puedes comprar apenas el 57% de la canasta familiar. La canasta familiar está en 43,000, el salario mínimo está en 26,000. Entonces ahora tú me dices, yo te voy a aumentar un 20. Mentira, usted aumentó un 12. Y el año que viene un 8, pero ese 12 ya está afectado por la inflación de este año, que es 4. Es decir, que mi aumento va a ser 4, que tampoco me va a servir para ni siquiera aumentar mi capacidad de adquirir alimentos de la canasta básica. Igual va a impactar el 8 cuando regrese. Claro que sí. Por una inflación inclusive mucho más alta para el año que viene. Que no será un 8 como se ha establecido lo más probable. Y tampoco vi, ni he visto ningún plan que no sea huir con respecto a todas estas medidas que Trump está tomando. O sea, nosotros tenemos que, siendo pequeños, estar preparados para los inventos de este señor que ahora llega con mucho ímpetu a la Casa Blanca. Lorena, escúchame, una noticia de último minuto, un accidente de tránsito, bueno, esperemos que no sea tan grave como se ve aquí en las imágenes, en la autopista 6 de noviembre, en un autobús grande que cubre la ruta Elías Piñas de Santo Domingo, se ha estrellado en esa peligrosa vía. Esperemos que... Mira, lamentable utilizar el ejemplo, ¿verdad? Pedirle a Dios que ahí no haya ninguna víctima fatal. Pero eso es la responsabilidad de este gobierno. Ese accidente es responsabilidad de Luis Abinader y el gobierno del PRM. ¿Por qué, César? Porque no es un poco fuerte, extremista. No, el gobierno es responsable de los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Los accidentes durante el gobierno del PLD y de Noel fueron de Perdóneme. Que yo he dicho aquí, que la inversión más baja en los últimos 20 años en proyectos de infraestructura se debe al mal manejo de la administración pública del gobierno de Luis Abinader y el PRM. La más baja. Andamos por el 2.1, 2.5 del PIB. Históricamente la más baja. Entonces, si usted no hace obras de infraestructura que garanticen la seguridad del ciudadano, entonces usted va a provocar que haya cada día más accidentes. Porque si tú te vas a una de las mejores autopistas que tenemos, que es la Autovía del Este, que ya se está deteriorando, ya se está cayendo a pedazos, y se producen accidentes precisamente por ese deterioro. ¿Por qué? Por falta de mantenimiento, porque usted no está haciendo su trabajo. Si usted no me construye los puentes necesarios, no me da el mantenimiento correcto a las barandas de las autopistas, usted está provocando accidentes. Entonces, usted como gobierno es responsable de eso. Somos el primer país prácticamente del mundo en nivel de accidentes. Eso no puede ser. Como lo somos el primer país del mundo en niños de 15 años que no entienden lo que leen. Y usted me está hablando a mí que usted está transformando la educación. Yo pienso que hay que ser un poquito más serio. Claro. Ayer hubo una protesta de los musicólogos y los que tienen el tema de los kitipó. Los kitipó. Que yo estoy de acuerdo con que usted no tenga una música a todo lo que da, pero ellos lo que están reclamando es que incluso teniendo el vehículo con el instrumento apagado, lo detienen y se lo incautan sin una orden. Pero en general voy al tema de Interior y Policía y la seguridad ciudadana, porque lo que estamos viendo es que tras las declaraciones de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, de que los robos van a reducirse si se coarta el consumo de bebidas alcohólicas. Nosotros estábamos buscando algún estudio, no sé si ustedes lo tienen, algún estudio que avale que el alcohol y el ruido tienen que ver con los robos. Ahí vuelvo al origen. ¿Qué hemos dicho en la Fuerza del Pueblo? Este es un gobierno que llegó sin un plan de nada. Entonces no puede ser que ahora mi amiga Farideh tenga un plan diferente al ministro Chu Vázquez, mi amigo también. O sea, este gobierno llegó sin un plan de seguridad ciudadana. ¿Cuándo
se jactó de hablar del plan de Giuliani, pero nos trajeron un colombiano, un mexicano. Nada más nos faltó un ruso y un chino que trajeran. O un haitiano a hablar de seguridad. Entonces no tienen un plan, es que no tienen idea de lo que es el Estado Dominicano. O sea, son improvisadores, improvisan diariamente con todo. Entonces la seguridad, yo recuerdo, ustedes se recuerdan, lamentable. Asesinan unos pastores en Villa Altagracia. ¿Ustedes se acuerdan? Y pasó algo similar ahora. Abril del 22. No, a partir de ahora los policías tendrán un body cam, dice el presidente de la República. ¿Usted ha visto algún policía con un body cam? Yo no lo he visto. El jueves para la rendición de cuentas. Para el bulto de cuentas, sí. Para la rendición de cuentos, como dijo el doctor Fernández. Luego asesinan, lamentable, a un joven que estaba en un centro comercial. ¿Ustedes se acuerdan? Lo llevó la policía, Sí, lo trancaron en un destacamento y ahí hubo un abuso policial. Todos los destacamentos van a tener internet, van a tener cámaras para que eso no ocurra. ¿Ustedes han visto eso? O sea, fíjate que este es un gobierno de anuncios. Hago un anuncio y tapo el error con otro anuncio y otro anuncio. Una vez pusieron unos drones a volar en la ciudad, que la ciudad va a estar cuidada con drones. Mentira. Porque todo es un invento mediático. Este es un gobierno cosmético. Estoy bajando la popularidad. Arranca para Haití y lleva tanques. Nos paramos en la frontera con tanques. Y decía yo, cuando estaban haciendo el canal, los vecinos haitianos, digo yo, pero ¿cómo es posible que tú le lleves un tanque de guerra a un albañil? Porque ahí lo que ven era albañiles pegando blog. Y entonces tú le llevas tanque de guerra y subo la nacionalidad. Mentira. Voy a hacer un muro de 54 kilómetros. Voy a inaugurar 3 kilómetros. Ya inauguré el muro. Señor, pero usted dijo que eran 54. A ver en qué está. En nada el muro. Y ya va por más de 2.000 millones de pesos gastados ahí. Y que tampoco sirve para nada. Y eso que nosotros como Fuerza del Pueblo apoyamos el muro. Ahora el presidente Fernández dijo, yo pienso que no solamente el muro, que el muro debe ir acompañado de una tecnología que realmente garantice que impida el paso de los ilegales. Y hemos visto cómo han roto la verja, meten los sacos de arroz, meten las cosas y saca el muro. Al final del día no está haciendo su acción para lo que fue diseñado. Al final, yo lo que veo es que estamos entrampados en un grupo de novatos y de improvisados al frente de la cosa del Estado, que acaban de ganar unas elecciones, el cual prácticamente fueron compradas, donde votó mucho menos gente que en la pandemia y mucha gente fue coartada a votar por ellos por el tema de la tarjeta de ayuda. Decía ahorita que él decía en su discurso que había sacado gente de la pobreza. Yo no entendí. Si usted encontró 800,000 familias en el plan Supérate y usted la llevó a 1.500.000, entonces usted me está diciendo que hay más pobres, no que hay menos. Claro. Entonces, fíjate que todo es contradicciones, pero mucha manipulación de encuestas, mucha manipulación de popularidad. Yo quisiera que esa encuesta que hacen, que dice que el presidente tiene un 60, que la hagan en un carro público. Una gente que cuando llega a su casa no hay energía eléctrica, tiene que salir a cargar una lata de agua porque no le llegue el agua. O porque le incrementaron el pasaje del carro público para llevar a su hijo a la escuela. O que está comiendo 1 o 2 veces al día. Yo quiero que le pregunten a esa familia dominicana qué tan popular es el presidente y su PRM en estos casos. Bueno, César, muchísimas gracias. César Fernández, miembro de la dirección política del partido Fuerza del Pueblo. Con él despedimos. Nos vemos mañana a primera hora.